Hola chavos, bienvenidos nuevamente a su curso de lógica, a la quinta sesión. En esta ocasión, para motivar esas neuronas a ponerse a trabajar, he pensado en cambiar la dinámica y plantearles un problema. El día de hoy mi hija faltó a la escuela y cuando mi hija falta a la escuela pasa una de dos. O bien se queda en su habitación jugando con sus juguetes o bien viene justo aquí al estudio a ver la televisión, como justo ahora. Hola Aranza. Bien, cuando ella está viendo televisión yo no puedo grabar clase, entonces me voy a hacer ejercicio y en ese momento ella tampoco está comiendo, así que su manzana está en el refrigerador. Papá, ¿me puedes dar una manzana? ¿Ahorita? Ok, a ver, pon esas manitas. Afortunadamente tengo aquí mi varita mágica. Manzanum Rebellium. Pero si la manzana está sobre la mesa y Aranza está en su habitación, en ese caso yo voy a ir a buscarla para que baje a comer su manzana. Entonces la pregunta es, si mañana Aranza vuelve a faltar a la escuela y la manzana está sobre la mesa, ¿dónde estaremos Aranza y yo? Es posible que lo que veremos en esta sesión te dé una pista para resolver el problema. Hoy revisaremos qué es la validez lógica. También la inferencia inmediata a través de los tres principios del pensamiento. También revisaremos qué es la oversión lógica y la ejemplificaremos con el cuadro de oposición. Y finalmente revisaremos qué es la solidez. Sí les adelanto que el problema no tiene truco. La respuesta es absolutamente concluyente, pues se trata de un argumento deductivo como los que estuvimos revisando la sesión anterior. Si ya tienen clara la respuesta, anótenla en sus apuntes. Y si no, quizás profundizar en qué son los razonamientos de tipo deductivo nos pueda ayudar a llegar a la respuesta. Un razonamiento deductivo es aquel cuyas premisas pretenden proporcionar bases concluyentes para la verdad de su conclusión. Esto según Irving Copy y Carl Cohen. Ahora, como bien estábamos adelantando la sesión anterior, los razonamientos deductivos pueden evaluarse como válidos o inválidos. Serán válidos si resulta inconcebible que sus premisas sean verdaderas sin que su conclusión lo sea. Serán inválidos si es posible concebir que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa, independientemente de su verdad. Es decir que a nosotros no nos importa mucho si las premisas realmente son verdaderas. Es tarea de la ciencia constatar la verdad de las premisas. Sin embargo, en un razonamiento deductivo, si asumimos que las premisas son verdaderas, lo que nos queda es saber si es posible concebir, es decir, si es posible pensar, asumiendo la verdad de las premisas, que la conclusión sea falsa. Si sí es posible pensarlo, entonces el razonamiento es de tipo inválido. Si no es posible pensarlo, entonces el razonamiento es válido. Y fíjense, esto es algo interesantísimo, porque si nosotros tenemos de cierto, como seguro, la verdad de las premisas, no tengo ya que ir al mundo a constatar la verdad de la conclusión. Mi pensamiento mismo me hace llegar a la verdad de esa conclusión. Es decir, porque está haciendo un razonamiento de tipo válido. Estos razonamientos, por ende, toman como garantía la estructura misma del pensamiento humano. Presumen que el pensamiento humano y su estructura tiene una igualdad o una equivalencia con la naturaleza misma. Esto significa que los razonamientos deductivos podrán evaluarse como válidos por todo aquel que comparta la capacidad de razonar. De fondo, obviamente, se encuentra la noción de que el razonamiento no es subjetivo. Por el contrario, parte de tres principios enunciados por Aristóteles: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercio excluso. Esto es importante porque mucha gente suele decir que pensamos distinto. Sin embargo, en tanto que seres humanos, no podemos pensar distinto. Todos pensamos de acuerdo con la razón, si es que pensamos. La cuestión acá es que pensamos en cosas distintas y eso es lo que hace diferente a nuestro pensamiento, pero todos ocupamos la razón del mismo modo. Todos somos racionales y esta razón se puede reducir muchas veces a estos tres principios que enuncia Aristóteles. Veamos de qué trata. El principio de identidad, enunciado inicialmente en un poema de Parménides como decía en la frase el ser es y el no ser no es,
Aristóteles lo retoma para referirse a que toda entidad es idéntica a sí misma, o que A es A. Podemos comprobar el empleo de este principio que parece una obviedad, que A es A, cuando nos percatamos que en el discurrir de nuestro pensamiento, cualquier concepto que pensamos y también que enunciamos, lo tomamos siempre en un solo sentido. De lo contrario, podríamos dar lugar a equívocos o que al hablar simplemente no nos entiendan. Imagínense que decimos un concepto y más adelante asumimos que ese concepto significa otra cosa. La persona con la que estamos hablando no nos va a entender. Entonces nuestro pensamiento siempre asume que una cosa es esa misma cosa. Además, también empleamos este principio al pensar que si cualquier enunciado es verdadero, entonces es verdadero. No puede ser que de las premisas se pase a que en la conclusión ya ese enunciado dejó de ser verdad. No pasa eso. Toda argumentación, de ser así, sería imposible. El principio de no contradicción, enunciado por Aristóteles como que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, o bien que A no puede ser no A, es un principio del pensamiento que complementa el principio de identidad al establecer el modo en que una cosa o una entidad se relaciona con lo contrario, con la otredad, es decir, con lo distinto. Podemos comprobar el empleo de este principio cuando al argumentar nos percatamos de que los conceptos, por ser una cosa, automáticamente representan exactamente lo contrario a aquello que no son. Es decir, si una cosa es roja, siempre automáticamente asumimos que es no negra, no azul, no amarilla, no verde. Ese es el principio de no contradicción. Además, también lo empleamos cuando no aceptamos ningún enunciado como verdadero y falso a la vez. O sea, una cosa es o verdadera o falsa, pero no puede ser las dos al mismo tiempo. Finalmente, este principio se complementa con el principio de tercio excluso, que se puede enunciar como si A es B, A no puede ser no B. O lo que es lo mismo, si algo se identifica con otra cosa, no puede al mismo tiempo identificarse con su contrario. Se parece mucho, pero hay una diferencia. Sin embargo, este principio ha sido puesto entre paréntesis por algunos desarrollos lógicos en la modernidad, si tengo que adelantarles eso, ya que el principio tiene por cometido establecer una perspectiva dicotómica y hay lógicas que se desarrollan hoy día que buscan no ser dicotómicas, es decir, no verdadero y falso, sino que haya un tercer valor. Podemos comprobar el empleo de este principio cuando nos percatamos de que al argumentar toda premisa la asumimos como bien o verdadera o bien falsa de acuerdo al principio de no contradicción, pero nunca, de acuerdo al principio de tercio excluso, la asumimos como medio falsa o medio verdadera. Es decir, nunca la asumimos como ambivalente. Todo concepto es o no es, pero nunca puede medio ser. En tanto que principios del pensamiento, no nos es posible comprobar la veracidad de estos principios. Es decir, se trata de axiomas o bien bases según las cuales opera nuestra razón. Aristóteles dice en la Metafísica, que es cuando enuncia estos tres principios, que en efecto aquel que se ponga rejego en que dichos principios no son verdad, pues no podremos comprobárselo, porque tendremos que aceptar que esa persona aceptara la razón como un medio de comprobación, y aceptar la razón como un medio de comprobación es aceptar estos tres principios. Lo único que nos queda, dice Aristóteles, es pues darnos cuenta que esta persona, aunque diga que no, al final emplea estos principios cada vez que piensa y que habla y que se conduce en la vida. Ahora bien, con el simple empleo de los tres principios del pensamiento, nos es posible inferir, a partir de un juicio determinado, otros juicios de manera, digamos, inmediata, porque solo ocupamos la razón. Les voy a poner un ejemplo, pero para ello quisiera introducir el tema de las proposiciones categoriales. Las proposiciones categoriales son de 4 tipos y las podemos distinguir por su cantidad y su cualidad. De acuerdo con la tabla que están observando en pantalla, tenemos las proposiciones universales afirmativas, que son, le llamamos tipo A, y su estructura es todo S es P. Un ejemplo sería todo plátano es fruta. Tenemos las proposiciones universales negativas, a las que les llamamos de tipo E,
y su estructura es ningún S es P, o bien, que es lo mismo decir, todo S no es P. Un ejemplo sería ningún plátano es fruta. Tenemos las proposiciones particulares afirmativas de tipo I, cuya estructura es algún S es P, y un buen ejemplo sería algún plátano es fruta. Y finalmente las proposiciones particulares negativas de tipo O, cuya estructura es algún S no es P. Como ejemplo, algún plátano no es fruta. Tomemos el ejemplo de la primera proposición categorial que vemos de tipo A, todo plátano es fruta. Si empleamos los tres principios del pensamiento, nos sería fácil concluir de esa mera proposición la proposición de tipo I, algún plátano es fruta. ¿Por qué? Bueno, pues nos resulta obvio que al identificar la clase plátano con la clase fruta, de acuerdo con el principio de identidad, siempre hemos de pensar que el plátano es una fruta. Y con toda obviedad, eso será válido deductivamente para cada uno de los individuos particulares que identifiquemos con la clase plátano, es decir, cualquiera, algún plátano es fruta. Aristóteles distinguió un determinado número de relaciones de inmediatez que les llamó oversión entre proposiciones categoriales como la anterior, las cuales representó en su famosísimo cuadro de oposición. El cuadro de oposición era una herramienta empleada por Aristóteles para enseñar los distintos tipos de relación de oversión que podía darse entre los distintos tipos de proposición categorial. Para emplearlo hay que distribuir en un cuadro los distintos tipos de proposición categorial justo como vemos en pantalla. El primer tipo de relación que estableció Aristóteles es lo que llamó la relación de contradicción, que se da entre los tipos de proposición A y o bien entre los tipos de proposición e I. Las relaciones de contradicción significa que ambas no pueden tener el mismo valor de verdad. Es decir, que si tenemos una proposición de tipo A, por ejemplo, todo plátano es fruta, su contradictoria, que es una proposición de tipo O, que en este caso para el ejemplo sería algún plátano no es fruta, no podrá ser verdad si asumimos que la primera, todo plátano es fruta, es verdad. Otro tipo de relación que Aristóteles estableció es la relación de contrariedad, que se da entre los tipos de proposición A y E. Estas significan que no pueden ser ambas verdaderas, pero sí ambas pueden ser falsas. Mientras que las relaciones de subcontrariedad, que se da entre los tipos de proposición I y O, significan que no pueden ser ambas falsas, pero sí verdaderas. Finalmente, el último tipo de relación de oversión es la relación de subalternación, que se da entre los tipos A e I, o bien entre los tipos E y O, y significa que solo la verdad se transmite a la subalterna. Es decir, que si tenemos una proposición de tipo A o bien E y es verdadera, forzosamente su subalterna en el caso de la A, que será la I, o en el caso de la E, que será la O, será verdadera. Este cuadro de oposición resulta ser una herramienta muy interesante, muy didáctica para poder entender y percatarse de que en efecto podemos saltar de un tipo de juicio a otro simplemente utilizando nuestra razón y viendo o estableciendo las relaciones de verdad que hay entre ellas. En el problema que les presenté al principio de esta sesión, ustedes tendrán que hacer algo así, tendrán que saltar de un tipo de juicio a otro de manera inmediata y también mediata, es decir, ocupando más de un juicio. Ahora bien, en ese razonamiento deductivo en el cual ustedes tendrán que establecer la respuesta, solo nos resta ver un tipo de elemento o característica que es importante y es el elemento de la solidez. Finalmente, cuando se nos presentan argumentos de tipo deductivo en los que sabemos que sus premisas de cierto, totalmente seguro, son verdaderas, entonces no solo se dice que la forma del razonamiento es válida, sino que también decimos que el argumento es sólido. De manera idónea, todo argumento deductivo válido debe buscar la solidez. Para que puedas entender la distinción entre estas dos características, veamos tres ejemplos en los que se juega con ellas. El primer ejemplo dice: los dinosaurios están extintos. El T-Rex es un dinosaurio. Por lo tanto, el T-Rex está extinto. Este argumento es de tipo válido y también es sólido porque las dos premisas resulta que son verdaderas
y además me es imposible pensar que las premisas siendo verdaderas, la conclusión sea falsa. El siguiente ejemplo dice, los guiños de ojo te intimidan. El profe te guiñó el ojo. Lo viste, por lo tanto, te intimidó. En este caso, el argumento es de tipo válido, pero no es sólido. ¿Por qué no es sólido? Porque no es cierto que todas las premisas sean verdaderas. Aunque la 2 y la 3 sí lo son, la 1 no lo es. Debido a que no todos los guiños de ojo te intimidan. En este caso, el guiño de ojo que te hice seguramente no te intimidó. Por lo tanto, el razonamiento, si fueran las 3 premisas verdaderas, sería imposible pensar que la conclusión es falsa. Sin embargo, no todas son verdaderas, así que es válido, pero no es sólido. El último ejemplo dice, todos los animales respiran. Yo respiro. Por lo tanto, yo soy un animal. En este caso, el razonamiento es sólido porque las dos premisas son verdaderas. Tanto todos los animales respiran como yo respiro. Sin embargo, no es válido porque existe la posibilidad de que pensemos que ese argumento no sea verdad. Digamos que el sujeto de la oración en la segunda premisa, yo respiro, no fuera yo el profesor, sino que fuera, digamos, la masa de una pizza que está hablando digamos que en una novela de una pizza que habla, ¿no? Y dice esa masa, todos los animales respiran y yo respiro. Porque, digamos, no sé si les ha tocado cuando hacen una pizza que tienen que dejar la masa a respirar. Entonces en ese momento la masa dice yo respiro. Por lo tanto yo soy un animal. Ahí estamos pensando en un ejemplo en el que no siempre que pensamos como verdad las dos premisas, forzosamente la conclusión sea verdadera. Porque en este caso la masa no es un animal. Por lo tanto es un argumento de tipo sólido, pero no es válido. Saber distinguir la validez o no validez de un argumento es lo más difícil, sin embargo es lo más apasionante y es lo que veremos en el segundo parcial que empieza la próxima sesión. Sin embargo, para la siguiente sesión tienes una tarea. En el foro de discusión ubica el hilo donde estarán y graba un video en el que soluciones el problema presentado al principio. Explica cómo lo solucionaste empleando un argumento deductivo que consideres válido. Chavos, no vayan a hacer trampa, les pido que se esfuercen en entender el problema, realmente no está nada complicado. Sin embargo, no vayan a ver las respuestas de sus compañeros hasta que de verdad se esfuercen en solucionarlo. Estaré esperando sus respuestas.